Muy bien, abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1. Este es el tercer tema de este Evangelio de Juan que estamos estudiando juntos aquí. Y ya hemos dicho que el Evangelio de Juan es una combinación de leche y carne. Muy bien, tiene un mensaje sencillo que los niños pueden entender, pero también verdades muy profundas, muy profundas. El Evangelio de Juan no es un resumen de los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes que Juan y de manera muy diferente, por eso a esos se llaman sinópticos, porque se parecen. Presentan a Jesús en un ambiente histórico. Siempre en Mateo, Marcos y Lucas encontramos que el escritor dice después de tal día, al siguiente día, en tal momento, en tal fecha. Pero Juan hace un acercamiento a la vida de Cristo totalmente diferente. Juan escoge algunos eventos de todo el ministerio de Jesús para probar que Jesús es ¿quién? Dios. Y que el lector cuando lee, crea en él y reciba la vida eterna. Muy bien. Por ejemplo, hemos dicho que Juan del capítulo 2 al 12 abarca solo algunos eventos de la vida de Jesús. Y capítulos 13 al 20 abarca los eventos de la Semana Santa, del Jueves Santo de noche al Domingo de Resurrección solamente. Juan escoge minuciosamente esos eventos para demostrar lo que quiere comprobar aquí en su libro, que Jesús es Dios. Y hemos visto ya que Jesús estaba siempre con Dios y él mismo era Dios. Una parte de la Trinidad, de la segunda persona, pero al mismo tiempo es Dios, como dice el verso 1, siempre existía. Juan 1:3, Él creó todo. Y vimos el domingo pasado que Jesucristo era la vida y era la luz. Y hoy queremos ver los versículos 10 al 13 del primer capítulo. Allí se habla de qué pasó con este mundo, cómo reaccionó a la venida de esa vida, de esa luz, de ese verbo, de esa expresión de Dios, de Jesús. ¿Cómo reaccionó la gente? Versículos 10 al 13 es lo que queremos ver hoy. Dice Juan capítulo 1, versículo 10, lo siguiente. Juan 1, 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Miren ustedes lo que dice allí en el versículo 10 al inicio. El que era la luz, está hablando de Jesús, ya estaba en el mundo. Pero miren lo que dice el versículo anterior, el versículo 9. Hablando de esa luz verdadera que alumbra a todo humano, venía a este mundo. Entonces, ¿cómo es posible si estaba y dice que venía? Porque si alguien está, no está viniendo. Y si alguien está viniendo, es porque no está. Ustedes que están aquí, ¿no es cierto? Entonces no están viniendo. Y si a alguien se le pinchó la llanta o se le rompió el vehículo y viene tarde, está viniendo, pero no está. ¿Cómo se entiende esto? O Jesús está o está viniendo. Bueno, el versículo 10 habla de lo que Juan quiere demostrar en su libro, que Jesús es Dios. Y el versículo 10 está hablando de una de las cualidades o atributos o características que tiene Jesús como Dios, la omnipresencia. ¿Qué significa omni? Todo. Presencia, presencia. Entonces aquí está hablando de que Él estaba ya en el mundo. O sea que Jesús está en todo lugar. El versículo 1 dice que Él estaba con el Padre y aquí dice que Él ya estaba aquí. Y esto es algo de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, no es panteísmo, como muchos creen, y aquí en Guatemala también, que Dios está allí en el árbol, que Dios es el sol. No, eso no es. Dios es diferente a eso. Dios y su presencia están en todo lugar. Y ese es Jesús, porque es la luz que ya estaba. Jesús está en todo lugar. Es Dios. Pero el versículo 9 dice que venía
¿quién venía? La parte humana de Jesús. La luz venía a este mundo. Y dice el versículo 14 de Juan 1, el verbo o Jesús o la expresión, ¿qué pasó? Se hizo hombre. O sea, Jesús como Dios está en todo lugar y estaba siempre. Pero como ser humano se hizo hombre, venía a la tierra. La parte humana se encarnó en Belén como ser humano. Entonces, aquí vemos algo de Jesús, que era un personaje, un ser, que en él convivían las dos naturalezas. Él fue siempre Dios y siempre hombre. No era mitad Dios y mitad hombre. Él era 100% Dios siempre, nunca perdió la divinidad y fue 100% hombre. Y Juan muestra eso en su evangelio. Juan nos muestra que Jesús era hombre. En Juan 4, cuando Jesús le dice a la mujer, tengo sed. Ahora, como Dios, nunca tiene sed. Pero como hombre, comía, tenía sed. Entonces Jesús tenía las dos naturalezas que coexistían en él. Nunca una naturaleza estuvo por sobre la otra. Él fue siempre 100% Dios y 100% hombre. No hay nadie así. Por eso nosotros no entendemos eso. Ahora se ha escrito mucho de eso. A nosotros nos corresponde creer lo que allí dice. Jesús siempre estaba porque siempre era Dios. Pero como ser humano vino, se hizo hombre hace 2000 años. Vivió como hombre 30 y pico de años. Las dos naturalezas en él. ¿Cómo nosotros explicamos eso? Cuesta mucho, nuestra mente no lo entiende porque nosotros no tenemos las dos naturalezas dentro de nosotros. Jesús sí, 100% hombre, vino en Belén, 100% Dios, versículo 10, ya estaba aquí entre nosotros. La omnipresencia de Dios, de Jesús. Él es Dios y es ser humano al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó el mundo? Dice el verso 10 que el mundo no lo reconoció. Y luego dice, y vino a lo que era suyo, dice el versículo 11 de Juan 1, pero los suyos no lo reconocieron. ¿Quiénes eran los suyos? ¿Eran los españoles, los griegos, los romanos, los americanos? ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. ¿Por qué decimos que eran los suyos? ¿O por qué Juan dice eso? Para eso debemos remontarnos a la antigüedad, al libro de Génesis. Cuando Dios escogió a Abraham, y recuerdan ustedes que Dios le da una promesa de un hijo. Y Abraham llega a casi 100 años cuando tienen un hijo con Sara, de casi 90 años. Ahora, yo creo que, quizás me equivoco, pero yo creo que no hay nadie aquí de 100 años. Y de 90, quizás nadie, ¿no? Ahora, Abraham y Sara tenían dos grandes imposibilidades para procrear. La edad. Porque él tenía 100 y ella 90. Pero eso hay que agregarle otro gran problema que tenían. Que dice Génesis, que Sara era estéril. Para los niños que están aquí, algo estéril es algo que no da fruto. Si tienen un árbol de manzana, de naranja, de lo que sea, y no da frutos, es un árbol estéril. Si tenemos un terreno y le ponemos maíz o sembramos maíz o frijoles y no da nada, no se cosecha nada, es una tierra estéril. Bueno, Sara era estéril, no podía tener fruto, no podía tener hijos. Entonces noten ustedes que Abraham tenía un problema que era la edad para procrear, Sara también, y a esto se le agrega la esterilidad de Sara. ¿Pero qué pasó? Y hubo un milagro. Cuando leemos en el libro de Génesis, y ellos tienen un hijo que era producto de un milagro. Y ese hijo se llamó ¿cómo? Isaac. Isaac, el hijo de Abraham y de Sara. Ustedes pueden leer la historia allí en Génesis. Fue un milagro. Dios lo creó. Imposible que estos viejitos pudieran tener un hijo. Fue un milagro. Intervención de Dios. ¿Y qué pasó después?
Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Y los hijos de Jacob, que fueron 12, la historia está allí en Génesis del 37 al 50, los hijos de Jacob, de ahí se forman las tribus, que se forma la nación hebrea. Entonces, por eso tenemos que en el Antiguo Testamento se dice continuamente Dios hablando a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, mi pueblo, mi nación santa, mi tierra santa, mi posesión adquirida. Continuamente Dios menciona a Israel como su posesión, como algo de Él. ¿Por qué? Porque Dios lo creó por un milagro. No hubo intervención humana. Era el pueblo que Dios había escogido por sobre griegos, romanos, europeos, cualquier otro pueblo. Por eso es que Dios dice, ellos son mi pueblo, porque yo lo he creado a través de un milagro con Abraham y Sara. Y llegamos al Nuevo Testamento, ¿y qué pasó con los judíos? Leamos allí de nuevo el versículo 11. Jesús vino a lo que era suyo. Jesús no nació en Roma, no nació en Madrid, no nació en Londres. Nació allí en Palestina, en Belén. Vino a lo que era suyo, pero ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. Qué triste. Es como cuando un hijo se va lejos de viaje y regresa luego de 1 año o 2, espera que los padres lo saluden o la saluden y le den un fuerte abrazo. Qué triste si no lo saludan y lo rechazan cuando regresa. Y aquí pasó lo mismo. Jesús vino a su pueblo que habían creado y su pueblo le dio la espalda. No lo rechazó, no lo quiso. Lo rechazó totalmente. Su pueblo. Por eso es que aquí dice Juan, vino a los suyos no lo recibieron, y por eso es que en todo el Evangelio de Juan, Juan va a mencionar más de 60 veces la palabra judíos en 21 capítulos, para demostrar que los judíos rechazaron a Jesús. Diferente cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, que leemos allí en esos evangelios que cuando estaban en contra de Cristo lo perseguían o lo criticaban o lo mataron, dice que los fariseos, los sacerdotes, los doctores en la ley. Juan no menciona esos nombres. Juan dice, los judíos, el pueblo fue el que rechazó a Cristo. Claro que algunos de los judíos aceptaron a Jesús, como la mujer samaritana, pero en general, dice Juan, el pueblo rechazó a Jesús, los judíos. Y aquí en todo el Evangelio, cuando Juan habla de los judíos, no dice, ay, los judíos, sino que dice, los judíos, despectivamente. Porque Juan demuestra que los judíos rechazaron a Jesús. Los judíos persiguieron a Jesús. Los judíos arrestaron a Jesús. Los judíos, por fin, mataron a Jesús. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 5. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 10. Juan 5:10, Jesús sana a un inválido. Juan 5:10, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no hay que hacer milagros. ¿No dicen los sacerdotes o los líderes? Los judíos. Juan 5:15, mire lo que dice. El hombre se fue y le informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Juan 5:18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, porque no solo quebrantaba a Jesucristo el sábado, sino que decía que era Dios. Los judíos, nuevamente. Juan capítulo 6, versículo 41. Entonces, ¿quiénes? Los judíos comenzaron a murmurar contra Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Juan 6:52. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente. Esas son esas discusiones de una casa que la escucha el vecino, Comenzaron a disputar acaloradamente. ¿Quiénes? Los judíos. Juan capítulo 7,
Versículo 1. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea, no tenía interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Jesús estaba en el norte, no quería ir a Judea. Los judíos. Y por eso Juan dice, porque el capítulo 1 es la introducción y las bases de todo el Evangelio, aquí ya está diciendo Juan, los suyos no lo recibieron. Y lo prueba en todo el libro, más de 60 veces dice eso. Increíble. Los judíos, qué triste que no lo recibieron. El pueblo que debía haberlo recibido y haberlo esperado y darle la bienvenida, le dio la espalda. Pero lo mismo sucede hoy con la gente que uno cree que va a aceptar el Evangelio o con los que uno cree que se van a convertir a Cristo. A veces son los que no aceptan a Cristo y los menos indicados, los que no valen nada para la sociedad. A veces son ellos los que reciben a Cristo, como muchos de nosotros, que éramos lo peor del mundo, que nadie ponía quizás un peso por nosotros, y hoy somos hijos del Señor. Así sucedió y así sucede. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así es. El mismo Jesucristo lo dijo ya, cuando le dijo a los doctores de la ley, no a los judíos, era solo a unos, porque está esto escrito en Mateo 21:31, que a los líderes religiosos, a los que obedecían el Antiguo Testamento, Jesucristo les dijo en Mateo 21:31, les dijo lo siguiente: yo les he predicado, estoy con ustedes, pero delante de ustedes al reino de Dios van las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquella época, hace 2000 años, entre los judíos, eran judíos que cobraban impuestos y le daban el dinero al imperio romano, pero se cobraban mucho más para engrosar sus arcas. Era la SAT de hace 2000 años. No estoy diciendo que hoy hacen lo mismo, pero para que usted tenga idea de lo que era. Y los recaudadores de impuestos hace 2000 años allí en Judea eran odiados. Y porque así lo eran. Robaban. Y Jesús dice, ellos, los odiados, los que roban, y las prostitutas, van adelante de ustedes que obedecen la ley. Les adelantan por mucho para llegar al reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Esto que está diciendo Juan. Que a veces uno cree que el vecino o fulano o el profesor, que como es una persona refinada, será una persona que acepte a Cristo. Y a veces uno pone los esfuerzos y testimonios y uno intenta que la persona se convierta y no pasa nada. Pero a veces tengo un vecino que es borracho, mala persona, y viene a los pies de Jesús. Jesucristo, aquí Juan está diciendo que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Y Jesús dice, a veces la gente menos pensada es la gente que acepta el Evangelio. Y es así, es así. Aquí continúa hablando Juan y entonces dice lo siguiente, que no hay solo malas noticias, no lo recibieron los suyos, pero también hay algunos que sí lo recibieron y hay buenas noticias. Noten lo que dice el versículo 12 de Juan capítulo 1. Pero más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. No en el mismo nivel que Jesús, que es hijo con mayúscula, segunda persona de la Trinidad eterno, pero nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios, ser adoptados por su familia. La buena noticia para nosotros no es que siempre éramos hijos de Dios. La buena noticia es que podemos llegar a ser hijos de Dios si no lo somos hoy. Esa es la buena noticia. Y aquí cuando habla de hijos, hijos es un sustantivo genérico que incluye el femenino y el masculino en niveles iguales. No es necesario decir, les da el derecho de ser hijos e hijas de Dios. El lenguaje moderno dice que hay que decir eso. Señoras y señores, niños y niñas, hombres y mujeres, no. Ese lenguaje inclusivo son movimientos que están metiendo a la gente en la cabeza eso, pero esto es un sustantivo masculino genérico que incluye hombre y mujer para que seamos hijos de Dios. Y si alguna mujer se molesta, bueno, póngale hijas también, hijos e hijas, punto. O hijes, como quieren decirnos hoy en día que se llama. No le crea esas barbaridades de este mundo. Hijos incluye hombres y mujeres.
Y noten qué lindo lo que está diciendo Juan. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios. Recibir, que es confiar. Confiar en la obra de Cristo en la cruz, que es suficiente para salvación. Y noten ustedes qué interesante, porque Juan dice a los que creen les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo se nace? ¿Cómo se es hijo de Dios? Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, dice el versículo 13, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Noten, no es de sangre. O sea, nadie se salva por familia. O porque usted tenga... Yo he escuchado gente que dice, mi abuelo iba a la iglesia. ¿Y vos? No, pero mi abuelo era el fundador. ¿Y eso qué? No es por sangre. Yo puedo ofrecer un ambiente para que mis hijos se conviertan en mi casa. Pero yo no puedo producir que acepten a Cristo, porque no es por sangre. Pero tampoco es por voluntad humana, no es por deseos naturales. Se nace de Dios. Es individual la salvación. No vamos por familia, ni por país, ni por iglesia. Se entra de a uno a la salvación, a la vida eterna. De a uno. Y qué interesante, porque aquí vemos que, sino que se nace de Dios, Dios escoge quién es salvo. Yo no. Claro, nosotros queremos que fulano se salve y mengano se salve, pero no podemos escoger. Quisiéramos que todos nuestros papás o tíos se salven para que los veamos en el cielo, pero no puedo escoger. Alguno quizás no se va a salvar, va a ir al infierno, no lo veré más. No puedo escoger quién se salva. No se nace de voluntad humana, no se nace de sangre, ni por deseos naturales. Se nace de Dios. Dios escoge. Dios escoge. La salvación siempre. Y recuérdela, le pertenece a Dios de principio a fin. Dios, dice Romanos 8, ha predeterminado en la antigüedad eterna pasada que tú serías salvo, que tú, usted o yo, usted. Nada el hombre puede hacer para meter más salvados al cielo o quitar los que Dios ya ha escogido. Es de Dios. Claro, nosotros predicamos, compartimos, evangelizamos a alguien, pero no producimos, porque esto es de Dios. Se produce por voluntad divina. ¿Sí? Y qué interesante que podemos llegar a ser hijos de Dios. Ahora, recuerde algo, no todos son hijos de Dios. Vieron que la gente habla, a veces los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el gobierno dice a nuestros queridos hermanos de Chile. Hermanos de Chile, son mis hermanos. Ahora en la independencia, un presidente de tal país de Centroamérica dice, y también celebramos con nuestros hermanos de Centroamérica. Hermanos. Escuche, no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Si usted tiene una mascota, un perro, el perro no es hijo de Dios. El perro es mascota, es una criatura. Usted tiene un murciélago de mascota, el murciélago no es hijo de Dios. Es criatura de Dios. ¿Cómo se llega a ser hijos de Dios? Aquí dice el versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es confiar en la obra de Cristo, aceptarle en mi corazón, como usted quiera llamarle. Entonces uno pasa a ser hijos de Dios, para que no se ofendan las hermanas, o hijas de Dios. ¿Ok? Hijos de Dios. Y entonces, siempre en la Biblia, cuando encontramos esto en el Nuevo Testamento, de la salvación, hay que recordar algo. Siempre se incluye a Jesús como el medio para salvación. No podemos ser salvos fuera de Cristo. Por eso el mismo Jesús dijo, y Juan lo registra en Juan 14:6, cuando Jesús dice, yo soy el camino,
y la vida. Siempre es a través de Cristo. No es a través de ningún santo, de una virgen, no es a través de que alguien muere y hay que hacer oraciones. No, nada. Es a través de Cristo creyendo en Él. ¡Qué buena noticia! Porque si alguien hoy no es hijo de Dios, puede llegar a serlo. Mire, qué buena noticia. Puede llegar a ser hijos o hija de Dios. ¿A cuántos lo recibieron? Los que creen en su nombre les da el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. No en el nivel de Jesús, que fue un hijo eterno, que es Dios, sino somos adoptados en esa familia. No por voluntad humana o por deseos naturales, sino que nacen de Dios. De Dios. ¿Cómo compruebo? Es la pregunta si soy un hijo de Dios. Hoy que estamos aquí reunidos, los que nos están viendo también por internet, ¿cómo compruebo yo? ¿Cómo comprobamos que realmente somos hijos de Dios, hijas de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de serlo? Le voy a dar 2 pruebas. Examínese. La primera, la relación que usted tiene con Jesús. ¿Qué tipo de relación tiene con el Salvador? Primera Juan dice, también Juan escribiendo en Primera Juan, dice: el que cree que Jesús es el Cristo, el Salvador, es nacido de Dios. Usted ha creído que Jesús es su Salvador, que la obra de la cruz es suficiente. Esa es una prueba, si usted lo creyó. Que Jesús es el Salvador, que su obra es suficiente, no hay que agregar nada. No como una vez cuando hicimos bautismo, aquí le pregunté a una chica que estábamos por bautizar, mira, ¿y por qué te vas a bautizar? Aunque ya le habíamos dado el curso. Me dice, me voy a bautizar para ser salva. El bautismo es una obra. Entonces, si está diciendo eso, está confiando en el bautismo. ¿Cómo es su relación con Jesús? Usted cree que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente, que no hay que agregar nada, no hay que hacer nada para ser salvo. Usted es salvo. Claro, vamos a obedecer las ordenanzas. Claro. Y me estoy acordando del hermano que me hizo una pregunta y como dije ordenanzas, alguien puede preguntar, ¿cuándo vamos a tener la cena del Señor? Ya lo vamos a tener. No lo hemos hecho aún porque algunos no quieren tocar galletas que otros toquen. Y no hemos probado con kits individuales que vienen, pero cuando uno le saca el plástico se cae el jugo. Así que ya vamos a hacerlo, ¿ok? No se preocupe. Y vamos a obedecer las ordenanzas, pero no para ser salvos. Si usted cree que Jesús y su obra en la cruz es suficiente y que usted no tiene que agregar absolutamente nada, solo recibir el regalo, entonces eso es una prueba, que usted es salvo. La segunda prueba, ¿cómo más yo compruebo que soy salvo de verdad? La relación que tengo con Cristo, que Él es mi Salvador suficiente. Y segundo, la relación que tengo con el Padre, Dios. Esto es fácil de entender. Todos los que estamos aquí y los que nos están viendo o los que nos van a escuchar en la semana en la aplicación o en la radio, todos pertenecemos a una familia. ¿No es cierto? Nadie vino del aire como, no sé, como un animalito, así no. Todos pertenecemos a una familia. Lastimosamente, hay padres borrachos, violentos, tremendos, pero en condiciones normales, los padres son buenas personas, quieren lo mejor para sus hijos, por lo general. Nuestro Dios es así. Dios es el Padre, un Padre amoroso, tierno, precioso. Entonces, ¿cómo yo compruebo que soy su hijo? ¿Cómo usted comprueba que es hijo de otra persona? Acá todos somos hijos de alguien. Lo sentimos. Hoy voy a hablar por teléfono a mi mamá esta tarde, que está lejos. Siento que soy su hijo. Difícil de explicarlo, pero lo siento. Si alguien me dice de ustedes, hermanas, usted no es hijo de doña Norma, usted es mi hijo. No, pues yo no le creo. No es cierto. Si a ti te dice alguien, fulano no es tu papá, yo soy tu papá, no le crees. Entonces uno lo siente, yo soy hijo de fulano.
Así es en la vida espiritual. No quizás lo podemos explicar, pero sentimos que somos hijos de Dios y lo amamos, aunque no lo podamos explicar ni con versículos bíblicos ni con nada, pero sentimos que le pertenecemos. La persona que no tiene a Jesús como Salvador no siente que le pertenece a ese Padre. Lo ve como un Dios distante, lejos, castigador. No siente esa cercanía. Los que somos sus hijos lo sentimos porque el Espíritu Santo ha puesto eso en nosotros. No lo podemos explicar, quizás ni lo podemos entender, pero es algo que lo tenemos adentro y que nadie nos lo puede quitar. Yo creo que soy su hijo porque el Espíritu Santo nos da ese testimonio, dice Romanos 8. Creo que soy su hijo. Entonces esa es otra prueba que usted puede probar si es hijo de Dios. ¿Qué relación tiene usted con el Padre? ¿Usted siente que es su hijo? ¿Usted lo ama? ¿Usted quiere agradarle en la vida diaria? ¿Usted lo ama? ¿Lo respeta? Nosotros a nuestros padres los amamos y le tenemos confianza, pero los respetamos. El amor y el respeto van, ¿cómo? Recuérdelo. Chicas, el amor y el respeto van, así es. Chicas, señoritas, si no te respeta, no te ama. Dale una patadita al fulano aquel. ¿Ok? Que se vaya a molestar a otra persona. Tú hacete valer. Principalmente si eres hija de Dios. Tienes valor, estima, dignidad. Eres alguien. Jesús murió por ti. Que te respete. Eso va junto. Con nuestro Padre igual. Siento que soy de Él. Lo amo. Lo respeto. Le tengo confianza, pero como dije el viernes en el programa que hablé de la oración, no soy confianzudo con Él, porque Él está allá. Claro que está en todo lugar, pero es santo, está en el cielo. Lo amo, lo respeto. No le voy a ordenar cosas en la oración, le voy a decir que se haga tu voluntad, esto es lo que quiero, pero tu voluntad, lo respeto. Es mi Padre que está en el cielo. ¿Qué relación tiene usted con Jesús? ¿Es su Salvador? ¿Qué relación tiene con el Padre? ¿Siente que usted es su hijo? ¿Que es de su familia? Qué bueno. Quizás alguno no siente eso. Quizás alguno hoy está rechazando al Señor, como dice allí Juan, como los judíos. No le recibieron. Pero la buena noticia es que puede llegar a ser su hijo o su hija en cualquier momento. En cualquier momento. Haya alguien que le predique, no haya alguien, esté usted en un culto, esté en la calle, esté en su casa. Si Dios lo ha destinado para salvación, usted va a conocer la vida eterna con o sin intermediación humana, como sea. De los que Dios predestinó a salvación, no se les perdió ninguno, créame. A Dios no se le pierde nadie. Y usted, si está seguro, es lo más importante. Puede estar orgulloso, no en el sentido de decir, yo soy mejor que los fulanos vecinos que no tienen a Cristo, no. Pero cuando tenemos a Cristo sentimos ese orgullo de, soy de Él, es lo más importante que me puede pasar en la vida. Pase lo que pase, me voy al cielo. Es lo mejor que tengo, la vida eterna, ¿no es cierto? Miren la pobre reina de Inglaterra, pobre, velándola como una semana ya. Si tenía a Cristo en el corazón, qué bueno. Pero si no, ¿de qué sirve la pompa de este mundo? ¿De qué le sirve al ser humano ganar todo el mundo y perder el alma? Dice la Biblia. De nada. Cristo es lo más importante y los que le tenemos a Él tenemos que estar satisfechos, contentos, orgullosos de esa posición que tenemos, hijos e hijas de Él, para siempre, no por dignidad nuestra, sino por el mérito de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dele un aplauso al Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, los que te tenemos en el corazón estamos tan contentos. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Vida eterna. Ahora te pertenecemos a la familia eterna. Tú nos estás preparando una morada en el cielo eterna. Señor, eres lo mejor. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos. Y Señor, si hay alguien que no está seguro de la salvación, si alguien no tiene vida eterna, que acepte el regalo tuyo. Y hoy puede ser
hijo, hija de ti. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Jesús? Aquí en este auditorio levante su mano. Si alguien no está seguro de su salvación, levante su mano. Allí hay un niño que quizás la mamá que está al lado se acerca al niño. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien quiere levantar su mano? ¿Alguien no está seguro y quiere hoy ser hijo, hija de Dios? Que Dios le bendiga. Allí una persona levanta su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Esa es la buena noticia. Hoy podemos llegar a ser hijos de Dios y renovar el compromiso. A veces los hijos son desobedientes, pero le dicen: perdóname papi, perdóname mami, o tío o abuelo, y quiero volver a estar en tus caminos. Señor, gracias por todo. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Te exaltamos. Dios grande y fuerte. Gracias porque tú escoges para salvación y cuando nos tienes contigo, ninguno se te pierde. Como dice el libro de Juan, estamos en tus manos para siempre. Gloria a ti. Te bendecimos y te adoramos. Bendice a todos los que están en este culto y a los que nos están viendo también en YouTube o en Facebook. A los que escuchan los programas o al que va a escuchar este sermón en la radio o en la aplicación en la semana, que tú también les bendigas y que sean tus hijos, es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.